Hola, somos Tangente. Mi nombre es Miguel Reyes y ya van a ver aquí. Hoy es programa raro. Eso sí, nunca pasa. Nunca estamos los cuatro aquí, así que hoy es la estamos segunda vez contentos que pasa, ¿no? Es la segunda vez, sí. De hecho, Sí. es algo muy raro en 2 años. Pero hoy es programa especial porque estamos celebrando en esta semana nuestro segundo aniversario. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar hasta acá? Estamos preparados para 6 meses. ¿verdad? Estamos preparados para 6 meses, sí. Y no más. Y Había después dinero a para ver aguantar qué 6 pasaba. meses y después a ver qué pasaba. Y ahí vamos. 2 años Sí. y la cosa va y va bien. Así que vamos a hablar un poco, creo yo, de eso, ¿verdad? De la experiencia de hacer esto. Que ¿Por qué dijiste los es 4? un- Esa es una buena cuestión. Estamos los 4. Sí, porque... ¿Por qué somos ¿verdad? los 4? Bueno, nosotros somos los 4 socios de esta empresa. Tangente es una empresa, no es una ONG. No, de Eso hecho es FQ nos han dicho. Producciones. Sí, FQ FQ Producciones. Producciones, sí. ¿Por qué le llaman FQ? Por legado. Sí. Por legado. No, pero di el nombre Para- completo. para que no te se pelearas llama más. FQ. Sí, no, a quienes no nos Producciones. conocían antes, pero nos han escuchado hablarlo. Nosotros venimos de hacer un programa de radio juntos que se llama Fíjese qué. Y decidimos que era un buen momento para engavetar el nombre y tener una nueva marca. Pero obviamente el pasado en el que, de donde nacimos es un proyecto al que le tenemos muchísimo cariño. Ahí nos hicimos amigos, ahí nos hicimos socios. Sí. Ahí creamos esta confianza. Y la otra es que la base de la inicial que nos empujó a que siguiéramos haciendo el programa, que buscáramos otras formas de hacerlo, ya no en radio, fue precisamente la oportunidad de haber hecho Fíjese Antes de qué. que empecemos a hablar, porque vamos a hablar mucho, yo sé, invitemos al aniversario. Sí, sí, Este definitivamente. viernes, el 28, es el aniversario en Casa Club GD. Es una convivencia, básicamente. La idea es que lleguemos, ahí nos tomemos un par de tragos, un par de antes para Definitivamente. siempre proteger la goma, evitar la goma. Y bueno, y que platiquemos. Así que los esperamos por ahí. Lléguense, la entrada es libre y nos vemos. ¿verdad? Otra sorpresa que tuvimos, porque el año pasado esperábamos, ¿qué? 200 gentes, sí, mucho, tal Como vez. 100, ajá. Las boquitas eran para 80 y pico Sí, personas, ajá. ¿verdad? Sí. Y llegaron, ¿qué? Como 500. Más de 1,000 personas. No, de Eso verdad. es, sí. O sea, yo solo me recuerdo que estaba llenísimo. Sí, sí, Sí. sí. O sea, en diferentes... no estaban ni al mismo iban y tiempo, venían, pero durante ajá. toda la noche estuvieron como Yo no 1,000 estuve. personas. Sí, yo recuerdo que las personas que nos proveyeron el Sí. licor tuvieron que ir Sí. a traer 5 licor veces. varias veces porque se 5 acababa. veces. Sí. Contá por qué no llegaste, Luis. Sí, no, me fui a ver un concierto que cancelaron. Qué feo eso del licor. O sea, eran tragos. Era una fiesta con tragos. Era fiesta de tragos. Está bien. No fue Pero fiesta, a sino- conseguir licor. Está bien. Como le quieras. Pero bueno. Gracias, Parismar. Sí, gracias. Gracias. No, pero bueno, entonces ya saben, Casa Club GD en zona 10, búsquenlo ahí está en Waze. Entonces En hay, las redes, hay parqueo, sí. hay parqueo en el lugar y parqueo alrededor. Entonces, todo bien. Por Y cierto, por ahí que es los el lugar esperamos. recomendado por la chaviza, porque nosotros Sí, no sabíamos. sí, la gente joven sabe de ese lugar, yo no Yo a sabía. día de hoy no sé dónde es. ¿Dónde es? No sé, Zona ya, 10, zona 10, por donde está Shotillos me dijeron. ya Nelly lo recomendó ¿Es eso? y yo confío en él. No sé, bueno, aquí tengo la dirección. Yo no sé dónde exactamente. está. ¿Cómo se llama el centro comercial este? Fontavela. Fontavela. Ah, Fontana. Entonces, ¿está cerca o lejos de Fontavela? Por ahí, por ahí. Porque ahí está Sofos, digamos, es por Sí, lo que conozco. es la Fontavela. tercera avenida, 1253. zona Sí, 10. por ahí. Sí, está. Digamos que en el área. Pero va a estar alegre. Es bonito alegre. conocer a la gente. O sea, que tomar sea usted fotos. un abuelo a los 40 como es Daniel, por lo menos en Yo el no chiquito. salgo. O Yo sea, no la salgo, chaviza como no, ya no. Nelly, vaya hacia la fiesta Sí. de gente. Yo salgo poquísimo. Y la verdad es que me siento muy incómodo cuando salgo. Lo tengo que decir. Bueno, pero a ver, ¿cómo se sienten después de 2 años de que era un experimento y ahora ya es no sé, es Un proyecto en un proyecto que camina? Vamos a hablar un poco cómo nos financiamos, eso creo que Sí. es bien importante. Por transparencia, sí. Ajá, pero ¿cómo se sienten? A ver, Lucy. Bueno, yo primero que nada, gratamente sorprendida, por supuesto, porque como, teníamos un proyecto para 6 meses y la respuesta de la audiencia ha sido tan buena. A mí me encanta leer los comentarios de YouTube, entrar a las controversias, incluso en los clips de TikTok, en las Sí. diferentes redes. Me fascina ver cómo la gente reacciona a nuestros programas y eso me demuestra que hay demanda para lo que hacemos. Es decir, la gente quiere entender qué es lo que está pasando. Sí. La gente quiere análisis más allá de noticia. Pues, obviamente hay un mercado para la noticia, pero también quieren análisis, quieren formarse, opinión y demás. Entonces, yo creo que sí que ha demostrado nuestro modelo de propuesta de valor, digamos, que ha demostrado que sí es
es real por la misma respuesta de la gente. Y luego también, pues tengo que decirlo, no agradecida con ustedes porque es súper bonito estar en un proyecto en donde tus socios confían en ti lo suficiente como para decirte, mira, tal día es tu día, lo puedes hacer con libertad. Y eso me ha permitido desarrollar mis series, ¿verdad? Que también son un poco nicho, pero nunca he tenido ningún freno por parte de ustedes. Es decir, tengo mi serie de la diáspora científica y las mujeres en la ciencia, tengo mi serie de mujeres y participación política, es decir, satisfago mi curiosidad. De vez en cuando te metes con Bukele de El Salvador y eso me encanta. Y nos cuestas pisto, ¿verdad? Pero por eso les agradezco, porque a pesar de que ha habido patrocinadores que se han ido porque cuestiono y O sea, dijo critico a básicamente, Bukele. gracias porque les pelan las views y les pela el dinero. No, eso, solo para explicar eso, tuvimos, un debut y despedida, ¿verdad? Un episodio. Un patrocinador que estuvo un par de días, que era, por cierto, muy buena oportunidad, buen patrocinio. Y parece que como era un proyecto regional, ¿verdad? Sí, tienen en Centroamérica. Justo en esa semana Lucy dirigió un programa pues hablando de lo que es la dictadura de Bukele. Sí. Es una dictadura. Sí, Es un sistema clarísimamente yendo hacia un modelo autocrático. Sí. Y digamos, donde se violan derechos individuales constantemente y donde, por muy popular que sea y por los éxitos a través de la represión del modelo de seguridad que hayan podido alcanzar, aquí lo vamos a seguir diciendo. Y parece que a uno de los socios no le gustó mucho y fue, literalmente, duramos 2 programas con ellos. Lucy sí podría haberlo hecho unos meses después. Por lo menos para que entrara un poco pues, de... trae un poquito del pisto, ¿verdad? Pero bueno. Pero chistoso que no fue por algo de Guate. Eso fue chistoso, pues, porque al final... Debut y despedida, ¿te acordás? Hubo otro hubo patrocinador otro. que también nos pidió pantalla de inicio y un programa. Y fue el programa del debate de Samuel y Álvaro Arzú. Solo estuvo ese programa y se fue. Pero bueno, lo que quiero decir con eso, que es importante el tema que están tocando, es primero gracias a los patrocinadores que de verdad no te ponen cortapisas. Sí. Porque nuestro modelo está basado en que la gente quiere vernos. O sea, no tenemos lo que tienen otros, que además dan codazos, ¿verdad? Porque no tienen las vistas y tienen esa relación con algunas empresas que básicamente el patrocinio es político para tener gente que les cree sus narrativas. Aquí los patrocinadores nos dejan decir y confían en que lo que van a venir son views y que van a venir vistas y gente que escucha el programa y a partir de ello tiene una tribuna para presentarse en público. Y al que no le gusta se va. Eso te habla de verdadero fuerzas de mercado. Porque para mí es importante. La tesis que nosotros aquí teníamos era: Guatemala está en transición, está en cambio y hay suficientes patrocinadores en este momento que nos van a permitir por lo menos tener la tienda parada, porque no nos alcanza para mucho más realmente los ingresos, pero nos permite tener un estudio, tener equipo, tener un fantástico equipo de producción, manejo de las redes sociales. Pero realmente lo importante era apostar a que esa transición nos permitía tener el chiringo, este de trabajito parado en ese caso, versus el modelo de otros que realmente es lamer pelotas. Perdón, pero eso es, besar traseros y lamer pelotas. Y cuentan con esos grandes fondos para hacer. Y uno les mira las views y o meten un montón de bots para inflárselas o la verdad es que no los mira absolutamente nadie. Eso no es una sociedad sana, eso no es una sociedad que tiene verdaderas fuerzas de mercado, donde el público, usted, el que está viendo a esta gente, tiene el poder, o por lo menos un poco más de poder sobre lo que ve y el control, y los anunciantes quieren presentarse a ustedes, sino lo que tienen, en el caso de Guatemalteco, principalmente son anunciantes que tienen los grandes anunciantes de los grandes medios y otros no tan grandes, lo que tratan de hacer precisamente es mantener capturado, no trabajar en un mercado económico verdaderamente competido y entonces tener ahí voces que les hagan su narrativa ad hoc. ¿Y qué mejor motivo para celebrar que un aniversario? Si usted quiere acompañarnos en la celebración de nuestro aniversario, recuerde que antes de tomarse pues la primera copa, tómese una pastillita de PariSmart. PariSmart no solo le ayuda a combatir esos síntomas molestos del día siguiente, la goma, la resaca, el olor de cabeza, etcétera, sino además protege su hígado. Así que busque PariSmart en farmacias y Super 24. Estoy segura que no se va a arrepentir. Y tal vez otra cosa interesante ahí es que también el público de forma directa e indirecta a veces colabora, ¿verdad? De indirecta digo porque las vistas generan ingresos, ¿verdad? O sea, YouTube tiene un sistema en donde no es mucho, no se paga mucho, pero ahí va la cosa, ¿verdad? Mira, un poco de dinero. yo creo que ayuda un montón. Ayuda, sí. O sea, realmente lo que ingresamos al mes, depende del mes siempre, Sí. ¿verdad?
Lo que ingresemos al mes ayuda a sostener, no todo, Sí, no todo pero algo. el proyecto, pero ayuda a sostener Sí. una parte del proyecto. Y eso obviamente te da una independencia. Y qué Muy bueno, fuerte, porque ¿verdad? para el medio, digamos, o para nosotros, es ingreso directo. O sea, si somos buenos y generamos buen contenido, la gente nos ve, suben los ingresos, ¿verdad? Exacto. Entonces es una forma indirecta. Y la otra es que me gusta a mí, que es las propinas, ¿verdad? ¿Has Sí. visto? Sí. Que la gente a veces en los Sí. comentarios te Muchas tira... gracias, de te tira verdad. propinas Gracias por y lo eso. agradecemos un Sí. montón. Sí. Y eso me encanta porque No es dejen una- de hacerlo. Es una muestra así bien de... El que no ahí sabía van- que puede dejar sí. propinas. Pues lo ahora puede ya dejar saben su que propina. pueden, entonces hagan metan su tarjeta y metan Pero es todas las una propinas forma que quieran. me encanta porque es súper directa. ¿verdad? Genuina, Ahí claro. ahí va un dinero, o sea, lo que puedo. Y es ayuda a mantener lo que te gusta escuchar. Yo lo creo te que gusta ver. además ante todo la discusión y toda la, ¿cómo diría? La polémica alrededor, sobre todo de cooperación, ¿no? Y de medios, que hay que decirlo, a mí me parece que es una forma perfectamente válida para algunos colegas que reciben grants, reciben proyectos de cooperación, ya sea cooperación privada o cooperación pública. En Tangente nos propusimos no tener ese modelo. Nos propusimos ser empresa y nos propusimos que fuese a través de la monetización y a través de nuestros patrocinadores. Claro, eso no significa que el modelo no esté en crisis, porque el modelo está en crisis. O sea, y la prueba de que el modelo está en crisis es que para nosotros es un proyecto que se sostiene. Sostiene los costos y ya está. Claro, O sea, no podemos dedicarnos exclusivamente a esto. Sí. Bueno, y tú dime cuánto has cobrado tú de esta maravillosa sociedad, ¿verdad? O sea, no somos capaces ni siquiera de tener un ingreso para nosotros. O sea, esa es pues la aspiración de tener una voz y de tener Y un siendo el púlpito. podcast número 1 de política y actualidad del país. Sí, o sea, en las plataformas lo que te dice básicamente es que sí somos. Creo que somos como el quinto, sexto En audiencia total, pero hecho en de Guatemala. hecho en Guatemala de producción nacional. Y de ¿verdad? política el algunos- número 1, que no hablamos solo de sí. política. Política y noticias sí somos, depende de la medición, ¿verdad? Yo creo que por lo menos en la de Spotify siempre estamos ahí número 1, salvo una semana que nos sobrepasó Orden Mundial, ¿Ah, sí? que son unos españoles que hacen, Sí. Temas de relaciones internacionales, pero claro, era cuando Sí, estaba claro, ahí, reventando. Sigue creo que segundo, tercero, ¿no? Y además es un podcast que está súper bien. Sí. Pero en cualquier caso, no estamos hablando del el modelo de podcast en sistemas o en países desarrollados da muchísimo dinero. Por escala, ¿verdad? También. Mira, por escala y por Y el- las TICs ya tienen cubierta completamente con su huella digital. Aquí todavía no tienes y eso. no es lo mismo si, digamos, si llegamos a 300.000 o 400.000 personas, no es lo mismo vender un patrocinio Claro. a una población escala. que tiene un renta per cápita Sí. mucho más baja que la que tiene en Estados Unidos o la que tiene en Europa. Pero en cualquier caso, digamos, así es como nosotros nos sostenemos. Lo digo porque, muy lamentablemente, Lucy, en La Marroquín, Trileros. un lugar donde yo trabajé y fue muy feliz, Mi mera alma mater. y donde se graduó Lucy, nos mencionaron como parte de un clúster o algo así ¿Ah, de cooperación internacional. Sí, sí, sí. Mi mente. En un texto supuestamente académico publicado por La Marroquín de un nivel pésimo es poco. O sea, es verdaderamente vergonzoso leerse un texto tan malo. Digamos, aparte de que podamos estar de acuerdo o no con la tesis, Ni lo invo- académicamente pero ni lo invoques, es... ¿verdad? Porque esos tipos ¿Eh? viven de que les peste uno un poquito de Pero atención. igualmente, o sea, yo lo pongo más de la vergüenza que me da desde la perspectiva de La Marroquín publicar algo de tan malísima calidad académica, desde una perspectiva puramente objetiva de metodología, de recopilación de información y demás. Es muy, muy mala la data que se hay, es muy mala el análisis que se hace, etcétera, etcétera. Nosotros en Tangente, ustedes saben quién nos patrocina porque... Sí, porque Ustedes los ven. escuchan. Nos los ven Sus- y escuchan las 3, 4, Menciones. 2 menciones que tenemos cada programa y eso es lo que sostiene, como les digo, este modelo. Y Y tal fuera de eso no tenemos nada. Creo que hemos tenido, Lucy... Sí iba a decir. Tuvimos una serie que fueron 4 episodios, Lucy. ¿o? Más. Hubo dos temporadas de la serie de ONU Sí. Mujeres. De ONU Mujeres. Ajá. Donde sí ellas gentilmente pues patrocinaron la serie. Pero ese es el tema. No es un grant, sino No. que es una Un producto. colaboración, un producto Claro. de contenido, que eso con Y va de muchísimo frente, gusto lo además, podemos se hacer. mira clarísimo. Esos Así programas es. tenían, No, además... y tal vez Sí. es interesante que hablemos un poco de qué, y digamos, Lucy, que lo condujiste, digamos.
¿de qué te dijeron? Porque era como, Sí. miren, el tema era participación de la política, de la mujer en la política. Claro, Y de ahí, es un tema que yo fácilmente hubiera podido hacer con o De sin... gratis. Exacto, con o sin el patrocinio. ONU Mujeres y Unión Europea patrocinaron esos programas, esa serie, pero me dieron una libertad creativa enorme. Es decir, me dijeron como, bueno, queremos hablar de la participación de las mujeres en la política. Co-creamos los episodios, digamos, yo les planteaba, quiero invitar a ABCD, díganme qué les parece si, es decir, yo les planteé episodio 1, 2, 3, 4, esta es mi idea, estas son las invitadas que me gustaría, y la verdad fue muy colaborativo, no hubo ningún tipo de censura ni de imposición de agendas, Exacto, ni mucho menos, ajá. sino tuve total libertad creativa, a pesar de que la plata la pusieron pues, esas dos organizaciones para ese producto específico. Y yo siento que ese modelo está bien, que podamos tener, no que sea lo común, ¿verdad? Pero que de vez en cuando podamos tener alguna serie patrocinada específicamente por un patrocinador, del tipo que sea. Digamos, Sí. En este Claro. caso son mujeres. Y prácticamente pero puede ser- nos están diciendo, nos gusta cómo lo hacen, ustedes háganlo. Y les Sí. vamos a pagar por hacerlo. Eso Claro. es nada más, ¿verdad? Yo lo que sí quisiera es que la gente supiera que este debate sí se tuvo. Al comienzo de Tangente, sobre todo teniendo en cuenta que teníamos esos 6 meses de sostenerlo Contaditos, sí. con alfileres y decir, bueno, pues si en un momento dado no funciona, cerramos el chiringuito porque tampoco vamos a estar poniendo nuestro dinero Claro. per secula seculorum, ¿verdad? Y de hecho, ustedes pueden ver en Tangente los primeros 2-3 meses, creo que no hay ni un solo patrocinador. Y luego, y de hecho, son meses que nosotros no podemos monetizar hasta que no llegues a un número determinado de vistas y de seguidores, etcétera, etcétera. Y luego ya a partir de ahí se hizo sostenible. Pero sí tuvimos el debate de grants de cooperación. Sí lo tuvimos. Sí. Y mira, es que si hablas con no sé quién y hablas con no sé cuál, yo que trabajo en ese mundo y que como consultor tengo acceso a muchos de estos donantes, podríamos haber hecho ese modelo conscientemente. Y después de discutirlo, tomamos la decisión de que si esto va a tener sostenibilidad de verdad a largo plazo, no podemos estar sometidos a que si entra Trump y dice se corta toda la cooperación, nosotros nos quedamos en la calle, ¿verdad? Como sí le está pasando a algunos compañeros. Entonces, en ese sentido, que, insisto, no es demonizar el otro modelo, pero me parece que sí la gente merece saber que nosotros sí tuvimos esa conversación y que decidimos mantenerlo completamente separado. Tangente se sostiene, no hace dinero para nosotros los socios, pero sí se sostiene a través de un modelo de monetización de vistas y a través de un modelo de publicitario donde digamos, Ustedes saben quiénes son los y patrocinadores. estamos abiertos a que haya más, digamos. Sí, claro. Es más, alguno de ya, estos- llámenos y Digamos, queremos hemos- más patrocinadores. y ahí, y yo creo que podemos ser perfectamente transparentes en esto. Nosotros agradecemos muchísimo, por ejemplo, a Madera San Miguel, que estuvo durante prácticamente... meses, sí. No, Sí. varios meses, no, un año y Año, medio año. o más. Sí. Estuvo siendo uno de los patrocinadores más importantes nuestros. Madera San Miguel vio, digamos, el impacto que estaba teniendo, midió sus audiencias, dijo, yo puedo reinvertir este dinero que le pago a Tangente en ir más al fulano Al que me nicho, compra claro. la madera. Y entonces, este mes ya no tenemos a San Miguel, pero se lo agradecemos muchísimo. Sí. Y esa es la clase de, digamos, servicio que nosotros damos. Y me parece que es totalmente válido que San Sí. Miguel tome esa decisión, porque siempre fue, si te funciona, qué bien, ¿verdad? Claro. Y si no te funciona, pues obviamente retirémoslo. Y pues los que nos arruinó Lucy, ¿verdad? Con pues yo creo que eso es lo que estaban viendo, ¿verdad? Estaban viendo, estos tipos tienen vistas, nos vamos a... Claro, no nos conocíamos, creo que llegó por una agencia, una ¿verdad? agencia. Algo así. Y que bueno, ¿no? Y abiertos a todo. Si quieren hablar con nosotros y que no nos metamos con Bukele, aunque sea una semana, porque tampoco tenemos tanto interés de hablar de Bukele, pues lo hablamos, ¿verdad? Y quiero hacer una pausa para recordarles que es importante cuidar el corazón de sus mascotas, de sus perritas o perritos, y para eso, pues qué mejor que Pigmoedan de Pragma. La próxima vez que vaya al veterinario y chequee el corazón de su mascotita, pregúntele si puede usarlos. Estos medicamentos, pues, tienen ya todas las pruebas de laboratorio y son seguras para sus mascotas y además tienen un precio competitivo en el mercado, así que recuerde preguntarle a su veterinario por Pigmoedan. No, pero sí, y la verdad es que esta parte de la conversación es transparencia, ¿verdad? Siempre nos ha Sí. gustado decir
cómo existimos, cómo nacimos y Que es la otra también parte que nos lleva a hablar ascendamos, precisamente ¿verdad? del reto que nos puso. Estábamos preparados para un podcast de resistencia absoluta en condiciones muy parecidas. Estábamos abiertos a que incluso se recrudecieran. Sí. Que teníamos los guatemaltecos en la presidencia de Yamatei. Si se recuerdan el podcast que grabamos desvelados, donde no habíamos dormido ninguno, que se llama Nos equivocamos y nos da mucho gusto, era por el pase a segunda vuelta de Bernardo Arévalo y de Semilla. Lo cual creo yo que incluso nos ha puesto en mayores aprietos en cuanto a ser independientes y críticos, porque, y eso lo sabemos porque lo hemos dicho aquí, o sea, Lucy está en el Ministerio de Salud. Daniel tiene un cargo ad honorem, ¿oyeron, cabrones? Sí, bueno. Ad honorem en la Comisión contra la Corrupción como delegado presidencial, como representante de lo que él hace, que básicamente en este país es investigación académica. Y eso, quiera que no, más que nosotros conocemos a varias de las personas buenas, que yo sigo pensando que tiene muchas personas buenas este gobierno, y que verdaderamente queremos que triunfe, no solo por el país, sino porque le tenemos cariño a ciertas personas. Eso es bastante claro, y lo hemos dicho aquí. Eso no quiere decir que en el momento que tengamos que decir que la bancada es un kinder, o que las decisiones presidenciales no van por donde nosotros queremos que debieran ser, o alguien se equivoca en particular, lo hemos dicho. Pero eso ha sido, creo que incluso más complicado de manejar que el tema que tienen las ataduras otros de que no, ay no, en Guatemala no digas eso, bájale 2 rayitas al análisis. Aquí ha sido más verdaderamente que tenemos que ser honestos porque nos debemos a la audiencia, pero pues también queremos que le vaya bien a ciertas personas en específico, al gobierno en general. Y pues, por ejemplo, el caso de Lucy, que ha estado pues haciendo el valiente apoyo desde uno de los ministerios más complicados. Y yo creo que Lucy y yo somos los que tenemos por ese orden, por cierto, tenemos el reto más importante, porque Lucy sí trabaja ahí. Si se dan cuenta, Lucy lo transparentó. Sí. Y Lucy no ha tocado No ha hecho ningún análisis. tema que Claro. tenga que ver con salud. De hecho, o sea, ha sido bien recatada a la hora de hacer análisis. O sea, no hace análisis. Pero no es por censura y por temor, es por... Es por independencia, pero no contamina una cosa de la es otra. porque reconozco mi sesgo Sí. y sé que si yo lo hiciera sería injusto para la audiencia Claro. que tengan solo mi perspectiva. Pero habiendo dicho esto, jamás he censurado, por ejemplo, a Luis Miguel, que es quien está a cargo de coyuntura, o a Douglas, o a cualquiera de los invitados. O sea, jamás les he dicho, no van a hablar mal. O sea, Que a mí me hace gracia, he leído algunos fulanos en Twitter, que es donde se leen a los mayores fulanos del mundo, ¿no? Diría decir, no, es que Tangente se convirtió en un lugar de caja de resonancia. Dime dónde. Exactamente dónde. O sea, aparte de que Lucy y yo, sobre todo, planteamos, mira, Lucy va a trabajar porque como no hacemos pisto de esto, tenemos que trabajar. Hay niños que tienen que ir al colegio y ese tipo de cosas, y uno pues tiene que seguir, uno es consultor, ¿verdad? Entonces yo bebo de eso. Pero en esa parte, o sea, yo dirijo el área anticorrupción de diálogos y es un gran espacio de incidencia la Comisión Nacional contra la Corrupción. Entonces, como uno está allí, como uno además está intentando impulsar ciertas agendas en ese espacio, yo no diría que es tanto un cargo como un espacio de incidencia, entonces sí te recatas un poco, porque lo que yo quiero es trabajar temas de beneficiarios finales, que me encanta esa agenda. Temas de cómo hacer mejores procesos de contratación, por ejemplo, toda la parte UNOPS me parece que puede ser game changer si lo podemos ahondar y llevar a otros ministerios. Cómo podemos generar estas unidades de probidad en las distintas instituciones, cómo hay que ir a pedir más y más dinero al gobierno para la comisión y para la política anticorrupción, que es creo que un rol que tenemos que jugar los que somos consejeros delegados. Todo eso, obviamente, si yo estoy aquí diciendo Arévalo, hijo de tu madre, interrumpe un poquito esa labor, y hoy por hoy la labor que a uno le da de comer, la labor donde uno se desarrolla profesionalmente es esa. Yo creo que esa transparencia es la que hemos querido llevar aquí, que es una transparencia muy extraña porque les aseguramos que nuestro escenario no era este, porque no era que ganase Semilla y que estuviesen algunos de nuestros mejores amigos en el gobierno. Digamos, Carlos Mendoza es uno de mis mejores amigos, estuvo aquí el otro día, así empecé la entrevista. Tenemos Félix, Anabela, Pati, Alvarado Samuel, es un tipo al que queremos muchísimo. Sí. Anabela Santiago. Giraca es alguien muy cercano. Santiago Palomo. Digamos, no vamos a negarlos, No. ¿verdad? No. No vamos a decir, esos hijos no me representan y tal. Pero, claro, manejar esas pelotas es difícil. Es complicado. Y yo creo que lo hemos manejado y ha tenido un costo, que eso hay que decirlo Sí. también. Porque, ojo,
antes de que empezara esto también, bueno, estábamos en pleno proceso electoral, que fue cuando empezamos a crecer y la cosa iba muy bien en vistas y demás. Pero el hecho que ustedes se apartaran un poco, digamos, de los temas coyunturales De y hacer demás, análisis de coyuntura. de hacer análisis de coyuntura principalmente, si tiene un costo en vistas Sí. y demás, que ojo, lo vamos a recuperar en el próximo proceso electoral. Ahí vamos. Otra vez para arriba. Así que yo estoy esperando que termine este gobierno ya. Igual para no poder podemos, regresar a- igual No, no pero- podemos competir con un año electoral. ¿eh? Exacto. Es imposible competir con un año electoral. exacto. Por ejemplo, en un año electoral te viene todo el mundo. Sí. Ajá. Ahora ustedes, no, es que no traen hijos de vuestra madre. Ustedes saben la cantidad de gente que dice que no. Sí. a este Ah, programa. sí. Que esa es la otra Y- para y- demostrarles que aquí no hacemos entrevistas pelotas. O sea, No. nos tienen, yo creo que nos tienen un poquito más de respeto porque dicen, primero el formato es largo y permite ahondar. Porque en otros formatos es una entrevista de Segmentos de 15 8 minutos, minutos, 20 sí, minutos, sí, 8 se acabó. minutos, Sí. media hora si mucho. En cambio aquí hacemos el tema a profundidad. Y la otra cosa es que yo creo que sí nos tienen cierto respeto de que aquí no nos vamos a cortar y también les vamos a hacer una entrevista donde tienes que venir bien preparado porque si no te retratas. No vamos a decir nombres. Pero Pero Jonathan Mencos. No viene Lo este queremos programa. entrevistar, sí. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Jonathan Mencos que venga a este programa? Yo tengo ganas de hacer Carlos un pro- Ramiro. Yo tengo ganas de hacer un programa sobre el tema de Saludos. COCODES y presupuesto. Vengan, muchachos. Incluso desde la Sí. perspectiva misma de temas anticorrupción Sí, sí. y de las... Pati viene una vez por lo menos. Pero yo tengo ganas, o sea, quería traer a la gente de ICEFI, que sé que van a ser críticos, y yo dije, no, mejor darle la oportunidad a la gente del gobierno, ¿verdad? Sí. Jonathan Mencos se niega a venir a este programa, nos torea constantemente, o sea, supongo que habrá alguna razón, aunque ya llega un momento que se vuelve bien extraño que tú le digas, viene y te cancela. Va a venir y te cancela. Y luego le ves dando vueltas por todos los demás medios, ¿verdad? Ahí, y uno Entonces, dice, no- bueno, o sea, llega un momento que me lo va a tomar personal, Entonces, campeón. caja de resonancia de quién somos. Ajá. De nosotros, porque de nadie, pues. O sea, no viene el gobierno. No, pero sí, digamos, De es este un tema. público y este Sí, pueblo. Yo, por vénganse, ejemplo, aquí los yo, por ejemplo, queremos hacer unas buenas entrevistas. y a mí me sigue cayendo muy bien y me hace mucha gracia. Aldo Dávila le dije, vente a hablar cuando estaba me dijo que no, que él ya tenía un programa y que no pensaba venir. Muy amablemente. Y la Además, oposición hay que también decirlo. nos tiene miedo. Sí, porque hemos Yo, invitado- una vez se me quejó en WhatsApp a Di Maldonado de que yo había dicho unas cosas cuando estábamos hablando del tema de justicia en octubre. Buen Le dije, programa "Vente, con Adime el que hiciste. Vente. Sí. No vino. No No quiso venir. O sea, hicimos uno y luego pasó lo de la elección de Sí. Cortes. Dijo algo que le sentó mal y me escribió, hay que ver las otras perspectivas. Vente. Nunca me contestó. Sí. El Tres Quiebres lo quería tener aquí. No, me mandó a No la quiso. mierda, pero 33 veces adelante y 33 veces atrás. En milésimas por segundo. En milésima por segundo, ¿vale? Entonces tú vas viendo el listado y dices, o sea, uno tampoco tiene así como una lista de la gente que... Pero tienes a gente que te ha hecho 1, 2, 3 veces que no, a las que has invitado y luego lo ves que se va con Roberto Alejos. Y dices tú, que es un gran cuate nuestro, ¿verdad? Sí. Pero ahí están con Saludos Roberto a Roberto. Alejos y no quieren venir con nosotros. Sí. Entonces dices, pues no sé. Llega un momento que si uno ya empieza a A tomarse mí me ha medio pasado personal, ¿verdad? también con mujeres en la política, diputadas que he invitado reiteradas veces y no vienen. O sea, pasa. Bueno, yo dejé de invitar, por cierto, a Karina Paz, por ejemplo. Le invité como 5 veces y las 5 me dijo que no. Y dije, bueno, ya llega un momento en que ya... Uno entiende, uno entiende. ya tiene Ya, su ya, corazón hay y tiene cosas. tiene su orgullo, ¿verdad? Yo ya no lo... O sea, Sí. con mucho gusto. Sí, sí. ahorita hemos Sí. querido tener a los ministros y no hemos logrado. Yo creo que algo ven que como vos decís, verá un formato largo donde hay que explicar mucho. En la confianza te lo dicen, eso. Sí. Te dicen el formato es para venir bien preparado y porque ustedes hacen entrevistas pues inquisitivas y también bien preparadas. ¿no? Sí, y bueno, pero igual, la puerta está abierta. Claro que sí. Por Vénganse, supuesto. aquí les damos una entrevista justa, ¿verdad? Creo que esa es la palabra. ¿verdad? Taguea No- a su Ajá. ministro o Taguea a político su ministro favorito para que se venga venga. tangente a explicar los temas. Y luego llegas y tienes a ciertos papanatas ahí en Twitter diciendo, no, es que se convirtió en caja de resonancia. ¿De qué? O sea, dime exactamente en qué programa, porque uno sí puede, yo con el canal Antigua sí Sí. puedo decirlo, ¿verdad? O sea, dame una hora y te empiezo a poner todas las veces que han ido a limpiar la cara a un montón de corruptos. Sí. Dime un programa
El otro día... Hasta los amigos, cuando tuvimos aquí a Samuel y a Santiago, 2 personas que son amigas mías, y la entrevista con ellos del corte de caja del primer año de gobierno, uno en el legislativo y el otro en el ejecutivo, les hicimos preguntas difíciles. Sí. Y no pactamos absolutamente nada que estuviera fuera de lo que también es válido. En algún momento te puede decir alguien, este tema no lo voy a tocar, y ni modo, tampoco vas a poner a alguien a ventanearlo cuando ya te dijo. Pero en ningún momento nos dijeron, no me preguntes de eso es demasiado incómodo. Preguntamos lo que quisimos. Y Sandra Torres, hombre, que no viene. Sí. Sandra Torres sí no hay modo. No Tal hay vez modo. en su, Mira que la en su invitamos- próxima candidatura. Mira que la invitamos veces y Sí. no hubo forma ni siquiera en la... Sandra debe vivir en un sarcófago, ¿verdad? Es solo cuando sale así como una crisis así que se puede aprovechar o la electoral, entonces se abre así como fuera Mumra de los Thundercats. Qué gran operadora política, hay que decirlo. Ah, sí. Ah, sí. Qué fantástica operadora política. Pero sí... Que ese es su juego, ¿verdad? Su Ajá. juego es esa política de cuchillo debajo del gabán en callejón oscuro. Porque obviamente las partes ya cuando le pones reflectores es donde ya se le miran las costuras por todos lados. Mucha, y el otro año se viene alegre, creo yo, para nosotros, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de los temas, pero CC, Yo creo que este año... TSE y MP, bueno, desde Yo, este yo año, siento pero que digamos después ahora de Semana Santa y a medio año arranca el año. va a empezar... Es que los tiempos de los golpistas están súper comprimidos y a ellos solo les queda salir disparando. Y del otro lado, pues tienes un gobierno débil, un gobierno que no asusta a nadie y un gobierno en el cual muchos ya empiezan a ver que empieza a tener más réditos darle como tambor de tribu que darle el apoyo. Y, o sea, creo que ha hecho la labor de tener insatisfechos a casi que todo el mundo, ¿verdad? Una presidencia en ese sentido. La tesis Areva, lo que hemos hablado aquí, ¿verdad? Que básicamente ha sido llegar desgastado, pero llegar a cambiar fiscal general sin cambiar las reglas de juego. Pero, y hay que decirlo, es un fenómeno también brutal. O sea, siendo críticos como podemos ser con las salvedades que estamos diciendo, sobre todo del lado de Lucy y mías, ¿verdad? Por el trabajo que estamos haciendo ahí dentro. Pero a mí una cosa que me sorprende muchísimo es cómo hay gente que se ha despertado a los problemas del país. Sí. O sea, hablan de los problemas del país como si fuesen nuevos, como si este gobierno los hubiese inventado en este último año. Y es algo fascinante, ¿verdad? O sea, Las carreteras. bueno, las carreteras y la atención de salud y no sé qué. Dices tú, que no estaba hecha mierda antes. Porque yo no me lo estoy inventando. Yo personalmente, ya con Yamate ya mucha gente no me hablaba. Pero con la época de Jimmy, cuando yo estaba en el programa Sin Filtro de Guatevisión, que por cierto, otros que les han crecido las pelotas, perdón por la expresión, a todo el grupo Prensa Libre, las presiones que yo personalmente recibí, para no hablar de X o Y o de bajarle el tono, o cómo nos mataron ese programa así pasivo-agresivamente para que ya que no en su hubiese... momento era el líder también. Era por bastante. Bueno, no, la verdad es que nos pegaban unas palizas tremendas Noticiete, hay que decirlo, ¿verdad? Pero otra vez, solo paréntesis, ¿verdad? Eran el líder y se acuerdan, ¿verdad? O sea, tenían que estar Pasinerva y Soberon, eran un par de los anuncios. Era una cosa horrible. Pero Soberon era lo mejor. He estado. Soberon, para que no lo sepa, los jóvenes que no veían ese programa, era como unas pastillas que te De alegraban vigor. de vigor, De vigor. masculino, vamos a decirlo así. Entonces llegaba y decía, había un fulano así con barba, decía, todo el fin de semana con mi esposa. Parezco de 20 años. Como Soberon. abrazo de santo con el Soberon. Va, esa era. Si quiere anunciarse aquí, Soberón. Pero bueno, no sé si vas a parecer como Roberto Sí, Alejos ajá. con sus preservativos, ¿verdad? Pero digamos, yo les puedo decir personalmente que llegaba gente de ahí del grupo Prensa Libre, siempre pasivo-agresivamente, porque no lo hacían nunca muy directos, a hablar de que el programa, entonces te metían gente nueva. O sea, el modelo funcionaba en audiencia. Y te metían gente nueva. Es que nuevas voces y no sé qué. Pero una miércoles... O sea, A tan... la onda, ¿verdad? Nosotros tan- éramos de Sí, esos, vos, ¿verdad? tan ridícula. No sabía esos conceptos que tenían. No, pero ustedes entraban dentro y entraron muchas veces dentro de sustituir a los tres Sí. titulares. No, esto era que de repente no sé si se acuerdan que de repente éramos 5. Sí. Ajá. Y era porque te habían añadido 2 así de la nada. O Es sea, cierto. era todo algo pensado y todos cuidado, todo con un miedo. Uno entraba ahí, ay, es que esto hay que tratarlo con delicadeza. Y ahora los ves con un vigor,
un vigor de Quedazo, oposición, Verón. ¿verdad? Hoy sí tomaron Y que, dices tú, y que está bien, pero siempre sí, pero recordaran yo sí me de dónde acuerdo, venimos, ¿va? ajá. Yo sí me acuerdo. Y Y, matizar. y ahora me di cuenta que no lo sabía. Que hay un nuevo programa de análisis político en Guatevisión. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, Literal. tiene como 2 años, esa miércoles. ¿Cuál es? Sale el fulano este de la moronga de Talamonti. Talamonti. No te creo. Sí, contrataron a ese fulano, digamos, para hacer análisis político. ¿No? Dice, esa era la clase de visiones moderadas que querían, la de Talamonti y su moronga así enseñándole a la cámara, ¿verdad? No jodas, hombre. Entonces, todas... Ex candidato presidencial. Es candidato presidencial. Entonces, uno tiene, o sea, uno empieza a ver del mundo empresarial, hay que apoyar a Jimmy Vos. ¿Por qué lo critican tanto? por Guatemala. Es por Guatemala, hombre, hay que No, estar ahí con apoyando. Yamatei en el foro de Forbes, ¿te acuerdas? Bueno, lo de Yamatei en el foro de Forbes es una de las vergüenzas más grandes Sí. que yo he visto en mi vida. Y eso que era el 3er año de gobierno o algo así. Sí, sí. Y le hicieron una enjabonada de espalda a Yamatei y a su novio, Sí, ¿verdad? sí. En Antigua y tal. Sí. Tú estuviste ahí. Sí, yo estuve ahí de espía incógnito. Todavía no me explico porque me pagaron todo. O sea, me invitaron, me pagaron todo. No sé cómo llegó a la infinita una invitación para mí, Sí, para es el cierto. foro de Forbes. Todavía estábamos en Fíjese ¿Te qué. acordás? Ajá, sí, Fíjese sí, qué. sí, sí. Y fui yo de corresponsal de Fíjese qué a ver el foro de Forbes, pero o sea, cuando ves el descaro que hasta Miguel Martínez entrando por el centro. No. No, sí, te lo juro. Todos sí, no sé. saludándole. Yamatei, todo Todos el haciéndole tema. así. Ay, El secretario mi privado. ingeniero. Sí, ¿no? Y ahí veías a toda la crema y nata de Guatemala hablando bien de Guatemala hacia adelante. Bueno, y Guate no se demás. detiene, Guate no Exacto. se detiene. O sea, el sector privado Compartido. tradicional tiene toda la potestad, el derecho, y qué bueno que tengan capacidad de propuesta, sobre todo cuando es con plata de ellos. Pero, o sea, haberse visto en ese momento que agarraran una marca y se la dijeran totalmente, vamos a ser simbióticos con el gobierno de Guatemala, y todo porque Yamatei los tenía disciplinados, porque esa es la otra cosa. O sea, este gobierno, salen quejándose de él. Este gobierno también los trata, pero con unos algodones y alfileres, pero no les hace caso en absolutamente todo, o no tienen, digamos, la agenda de impunidad que tenía. Tampoco Yamatei hay que decirlo. Pero a eso iba. Y precisamente porque Yamatei los cosía en la búsqueda de impunidad, y Yamatei los trataba con la punta del pie, pero los humillaba. Y ahí sí estaban felices y ahí sí no decían nada. Y ahí sí no había quejas de tus carreteras, ni de tus hospitales públicos, ni de tus centros educativos, ni de Pues nada. ahí Lo de idea las de carreteras es una cosa muy interesante lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque el sector privado tradicional tiene asientos en Covial. Y se ha reformado, pero siempre ha mantenido su presencia en Covial. Y quien volvió Covial siempre ha sido un desastre, ha sido corruptísimo, pero quien lo volvió una maquinaria de lavar plata de ilícitos del narco fue Yamatei, y felices, ahí no decían nada. Absolutamente nada. Y ahora tienes a la Cámara del Agro saliendo diciendo que convoquen Covial, que queremos estar ahí, que no sé qué. O sea, hay una contradicción ahí que ha despertado este gobierno Sí. que me parece que es para carcajearse si no fuese tan trágico al final, ¿verdad? O sea, que tengas a todos estos, las mismas personas, insisto, no es algo que uno se ha inventado, las mismas personas que te llamaban o te escribían o te decían algo así como lateral de Daniel, hay que apoyar, no seas así, ¿por qué los critican? Déjalo trabajar, no sé qué. Y ahora tardaron como 6 meses. ¡Inútiles! ¡No saben hacer nada! Mira, este gobierno no es el gobierno más efectivo del mundo, pero vamos, no es un gobierno que sea mucho menos efectivo que todos los demás que hemos tenido. Y con todos los demás no decías ni miércoles. Y al revés, a gente con la que creías que en ese momento tenías cierta influencia, le decías, bájale, hombre, Lo que hay pasa que es que dejarlos. ¿qué es lo que miden, verdad? Porque, o sea, si lo que estabas midiendo antes es que había gasto hacia raudales y algo salpicaba, pero salpicaba a círculos de contratistas y gente bien conectada, pues sí, ¿verdad? Esos gobiernos eran Pero más eso sigue efectivos. existiendo. Pero para la tesis de un gobierno que verdaderamente se debe a lo público y a la gente, y que le debiera retornar a la gente que paga impuestos en algo, en ese sentido. Sí, digamos que no Sí, ves es no igual de veías esa inefectivos. crítica con gobiernos que te armaron megaestructuras de corrupción como el Ajá. Patriota, Sí. ¿verdad? Como el gobierno El de de Yamatei, Yamatei, ¿verdad? claro. O sea, que eran megaestructuras de corrupción que salpicaban a un montón de gente. Ahí está el montón de nuevos Que por ricos. cierto, mucho de eso Por ahí. se ha denunciado y no se ha Exacto. investigado. O sea, ¿cuántas denuncias se han hecho que están ahí parqueadas y otras que se han desestimado?
A todo esto yo no quiero que se quede la idea de que tampoco hay que criticar ni cuestionar. No. O sea, por supuesto que sí es válido criticar y cuestionar al gobierno. No, hombre, esto es... pero- Es que es muy limitado lo que Exacto. está haciendo este gobierno, hay que decirlo. O sea, con todo el cariño del mundo, Sí, estamos muy, muy lejos de donde queremos estar. y había- Incluso, perdón que lo diga, y lo digo como consejero delegado de la Comisión Nacional contra la Corrupción, incluso en temas anticorrupción. O sea, hasta el camino a recorrer en temas anticorrupción es descomunal. Y a lo mejor no están pasando, yo estoy convencidísimo que no están pasando a nivel presidencial, porque tenemos un presidente verdaderamente honesto, ¿verdad? Pero, no están pasando a nivel ministerial en casi todos los ministerios. Yo tengo mis dudas en algunos, ¿verdad? Que no voy a decir aquí concretamente porque sería un poco irresponsable. Pero la corrupción sigue siendo el motor que hace funcionar este sistema. ¿O no? Y sigue Cuando habiendo no hay, no funciona. Exacto. Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que lo que ha pasado es que hay muchísimos puntos ciegos donde hay estructuras que se saben autoorganizar y que ya no tienen que pagarle al de arriba quizás su porcentaje, Se ahorran porque eso el de y- arriba no ajá. está disciplinando, y en algunos casos yo estoy convencido que los porcentajes han subido Sí. de corrupción. Que esta gente, sin que el de arriba te diga, no te pases, 20%, dice, "Puta, el de arriba no me dice nada, te pago 30 o 40, Sí. ¿verdad? Y eso sí está pasando. Qué difíciles y son las es transiciones, ¿verdad? Claro. Ese es el tema. Y hay que decirlo, si tú ves la literatura, los que de verdad leemos literatura anticorrupción, no algunos idiotas por ahí que intentan escribir algo muy malo, muy, muy deficiente, pero los que de verdad leemos anticorrupción sabemos que un sistema cleptocrático no se va a cambiar en un año, no, No. se va a cambiar en 4. Y que hay no se va a cambiar en errores y 8, hay dolor en Y el- seguramente va a estar difícil cambiarlo en 10 o en 15 años, ¿verdad? O sea, la corrupción es un fenómeno que además la literatura te dice no la eliminas, la controlas, ¿verdad? Eso es la esencia del poder público, es que siempre va a tener una parte de abuso. El tema es que es tan estructural en la forma en la que este sistema funciona que combatirlas requiere, digamos, de muchísimos años y de muchísima agresividad. Por cierto, que no tiene este gobierno. Sí. A mí me encanta lo que está haciendo la Comisión Nacional contra la Corrupción en términos de prevención, en términos de ir montando estructuras de probidad y ir trabajando por debajo de la mesa. Sin que sea así como hipervisible lo que se está haciendo, porque creo que eventualmente puede ser un gran pelotazo. Pero estamos lejísimos todavía donde queremos estar y vamos a requerir de una actitud muchísimo más agresiva desde arriba, porque con lo que hay no se va a Y cambiar algo la que cosa. se habló, digamos, desde el inicio, que en estos tiempos, digamos, las expectativas se caen así. Ajá. ¿Verdad? Y entonces la gente entró a este gobierno con unas expectativas, habían diferentes tipos de expectativas, digamos, algunas del funcionamiento del gobierno, y vimos que no era tan fácil porque, o sea, los ministerios estaban trabados y destrabarlos no era fácil, digamos, Lucy ahí lo ha visto de cerca. Y algunos otros ejemplos. Y luego la otra es que también había un ánimo como reformista y que Sí. este gobierno tampoco, digamos, ha encontrado cómo Tracción. darle Tampoco Tracción. no tiene todo el poder, ¿verdad? sí, Ni no mucho tiene menos. el poder y digamos que tampoco se ve como ese ímpetu tan fuerte de entrar por ahí, ¿verdad? Y había otras expectativas que nos iban a homosexualizar a todos y transexualizar Eso a tampoco todos, y pasó, tampoco se han tampoco cumplido, pasó. ¿verdad? Hay que decirlo. Tampoco Las pasó. expropiaciones. Que salgan sí. aquí los que decían que iban a venir todas las expropiaciones, la homosexualización y que me digan que parte de eso se La cumplió, mucha. ideología de género. Es más, ahora hay una certificación en el Ministerio de Educación de que los libros están libres de ideología de género, de Imagínate. parte de la Alianza Evangélica y la Conferencia Episcopal. O sea que este bueno sí tiene certificación, los gobiernos anteriores no la tenían. Pero bueno, en esas cosas, ¿verdad? Entonces, digamos, las expectativas se han caído así, la cosa ha ido complicada. Hemos Pero visto también era un buen la- el baño de realidad. O sea, Sí, también. Es que, como decía Daniel, los ejemplos históricos abundan. No tienes varita mágica y no compones esto de la noche a la mañana. Y no puedes además hacer política pública sostenida con un país tan desordenado también. O sea, ¿cuál era la forma verdaderamente aquí? ¿Entrar partiendo cabezas? Sí, tal vez un poco más. Pero de todas maneras, la gobernabilidad en el país es precaria. No hay una figura. Bernardo tampoco es Bukele. O sea, digamos en el sentido que tiene Bukele disciplinado a todos y además con legitimidad. Yamatei tenía cero legitimidad, pero tenía disciplinado al mundo Y político. que Bukele se metió con el ejército al Congreso, ¿verdad? También. Claro. Digamos, o sea, digamos, ese tipo de Pero, cosas no las sí, va a hacer este presidente. Pero tampoco Arévalo ha tenido la legitimidad, el nivel de legitimidad. Tenía legitimidad, entró Sí. con un alto y un mandato realmente. Pero no era Bukele, ¿verdad? Bukele tenía verdaderamente carta blanca
Bukele también tenía la ventaja de tener legislativas, en Totalmente. los Sí. años. Es que si este sistema- gobierno tuviese legislativas Claro. en este año, digamos, o a principios del año que viene, otro gallo cantaría porque ya estarían de campaña, ¿verdad? Necesitas Ya legislativa tendría y que- además necesitas un sistema donde no... Bueno, o sea, este sistema es... El Es una punto mierda. final es paciencia. Lo hemos Sí. hablado. Yo me recuerdo que también hicimos programas y deberíamos volver a hacer programas en vivo. Ese contacto con la gente es bonito y nos preguntaban antes de la transición qué esperan de esto. Yo sigo esperando verdaderamente que podamos recuperar el país, pero lo que siempre era sangre, sudor y lágrimas. Aquí hacía falta Winston Churchill que verdaderamente nos dijera todo el tiempo, y tal vez eso le ha faltado a este gobierno, recordar lo difícil que es hacer Y esto. hay ciertas Porque cosas- solo para terminar con eso, creo que para cerrar el capítulo, digamos, de por qué las cosas están como están y estamos frustrados, es esa idea de contar historias de éxito. Aquí viene la primera cosecha, aquí están los logros. No, hombre, mano, te está llevando la gran diabla. Tenés a la bruja de Gerona, tenés a estos cuates aquí del Congreso, tenés a estos trileros que son los magistrados. Entonces no me estés diciendo Ping que pong vas a a la bruja de poder dar... No, pero no puedes decirme en ese caso, mira, aquí sí los resultados, y me dime con Sí. resultados. ¿Cuáles, papito? No puedes darlos. Sí, y bueno, no solo todos esos factores adversos, sino también ciertas cosas que vienen heredadas de cómo se gobierna en Guatemala. Los legalismos, por ejemplo. Yo creo que un ejemplo perfecto es el que acaba de pasar con el reglamento de tránsito y el seguro obligatorio, por ejemplo. Ah, sí, aquí está el reglamento y ahí está. O sea, el hecho de que en Guatemala no hay una tradición del ciclo de la política pública donde haces pues todo un tema de implementar Mano, si lo no hay que- servicio la civil, forma estás pidiendo exacto. mucho. Entonces esas cosas que vienen heredadas del sistema, un mal servicio civil, los legalismos de pensar que con que publiques una cosa por decreto ya se va a cumplir, o sea, todas esas cosas que son vicios que tiene nuestro país tampoco se componen en un año y medio ni en 4 Y tampoco. yo siento que hay que estar abierto siempre a la posibilidad de que uno esté equivocado, ¿verdad? Yo sé que les cuesta pensar que yo estoy equivocado en algo, pero es así. No, pero ¿a qué me refiero? Yo miro mucho a Milei. Me parece que es un caso bien interesante, además casi idéntico en términos de tiempos con Bernardo, ¿verdad? O sea, Milei que entró un mes y pico, 2 meses antes porque que la Bernardo. transición allá es... Es más noviembre, cortita. Cortita, sí. Pero digamos, ponle que entró, Como debe ser. entró en diciembre o algo así, ¿verdad? Sí. Y Bernardo en enero. Bueno, Milei para mí es el antítesis de Bernardo, en el sentido de que Totalmente. Milei entra con un discurso, estés de acuerdo o no, poderosísimo, que es, por cierto, un discurso anticorrupción en gran medida, la casta, ¿verdad? Yo vengo a renovar, vengo a limpiar, vengo a poner orden, vengo a tal. Por supuesto tiene su componente ideológico, muy claro, ¿no? Viva la libertad, carajo. Pues sí, y digamos, son mensajes súper poderosísimos, ¿no? Sí. Y entra con todo, entra con una mega ley empaquetada, ¿verdad? Una ley ómnibus que intenta cambiar todo a la vez al mismo tiempo, como la película es. Y, bueno, le frenan algunas cosas, pero tiene ciertos éxitos, en esa legislación. Entra con unas medidas muy agresivas de cortar el gasto público, baja la inflación, o sea, empieza a tener todas estos éxitos, ¿no? Y los vende constantemente, ¿no? Mejor ministro de Economía. Yo ahora veo mucho contenido argentino últimamente porque me interesa mucho ese caso. Milei lo está pasando mal. Entró con todo y después de año y pico Claro. ya empieza a sentir que el consumo no ha subido tanto, la inversión no está viniendo, que tiene ciertas intervenciones, curiosamente, a la economía. Están con un tipo cambiario intervenido, lo llaman el cepo, ¿verdad? Y que tiene que liberar el cepo para que puedan llegar dólares de inversión y tiene que generar como condiciones para que entren empresas a compensar, digamos, productivamente todo eso, que además tiene una visión muy distinta a la que ha entrado con Trump, que a mí me parece maravilloso cómo se aman los anarcocapitalistas y demás con Trump cuando Trump ha entrado con modelo Como cepalino. Sí. Con modelo cepalino que Sí. estaba, tú me contarás en la Sí. Marro Casi que cuando decías, sustitución de importaciones. Sí, sustitución de importaciones. Eso es. Entonces, a mí me parece maravilloso que Mercantilismo, están ahí como, no, Trump es maravilloso, pero se está haciendo lo que tú me has demonizado durante todos Exacto. estos años, ¿verdad? La década perdida de los 80. El punto es que él entra con todo lo contrario a Arévalo y a lo mejor hay que contemplar la posibilidad que el que tiene más razón es Arévalo de llevarla más tranquilo, porque entrando muy agresivamente también la puedes cagar. Sí. Y eso que entras con claridad política, que entras con visión. con visión, lo que único entras es que con todo yo eso. creo que esa Mara llega como diciendo, esta es la única oportunidad.
Entonces, entro y disparo todo para ver qué me y pega, ese es ¿verdad? donde uno también les pedía una velocidad más a este gobierno. Ajá. Yo sí, no sé si esta es la última oportunidad, pero a mí me asusta, y lo hemos hablado en los Sí. últimos programas, lo que va a venir electoralmente. en el Porque sí 2027. teníamos un poco la cosa de que, miren, ya íbamos hacia un modelo ¿Autocrático? más autocrático del que ya teníamos. Este es un paréntesis democrático. Donde no cambias las reglas de juego. Ajá. Ajá. Y O sea, no la cambia justicia nada. sigue secuestrada. Vas Sí. a cambiar fiscal, pero el siguiente hijo de puta después de ti también Sí. va a cambiar fiscal. Y vas a cambiar fiscal y va a ser doloroso Y porque el TSE, no te la man. van a hacer fácil ¿Y el tampoco. TSE? Ujú. O sea, TSE. si el ¿Y la TSE CC? está, pero en harapos. Sí, la correlación de fuerzas No hay en el partidos. Congreso sigue siendo No hay partidos tetocrática, reformistas. ¿verdad? No hay Le partidos. mide- O sea, el que llegó al poder que era reformista no Pero está. No está. y una cosa extraordinaria, y es que el partido en el poder le están impidiendo con Exacto. una estupidez y con un legalismo ridículo, le están impidiendo tener un futuro político, que yo creo que es parte del consenso del sistema, ha sido, esta es la última vez que nos pasa. Les va a volver a pasar, imbéciles. Se los llevamos diciendo en este programa, en Fíjese qué, y en todas partes, durante años. Les va a volver a pasar porque el problema del sistema político guatemalteco es un problema de legitimidad. Sí, Y totalmente. tiene que ser llenada esa legitimidad que no la está llenando este gobierno. Este gobierno no está haciendo la solución de legitimidad por ahora. Veamos los 4 años, pero por ahora no está haciendo la solución al problema de legitimidad del sistema. Sí. Ese problema de legitimidad lo vas a seguir teniendo en 2027. Y la idea de que tú vas a frenar lo que sea impidiendo que se presente Semilla Semilla. es la misma idiotez que hicieron en 2023, impidiendo candidatitos y demás. Es la misma idiotez, creyendo que tú puedes controlar el proceso político. El problema es que no puede lo ser... puedes controlar. No, no. Y que quien te venga no va a ser un demócrata, ¿verdad? Que eso también puede ser otra cosa, ¿verdad? O sea, te va a venir otro que se va a colar y va a ser un... No sé. Lo Ahí- que quiera. ahí, Y lo que sea. Y luego el tema de la sorpresa, ¿verdad? Yo creo que eso también impacta, porque suponete con tu ejemplo de Milei, yo creo que Milei jamás tuvo una duda de que iba a llegar al poder. Y se preparó para eso. No. ¿No crees? No, y Yo- además, yo- además yo creo tuvo que que él sí se la negociar. creyó. Tuvo además que negociar su proyecto con la derecha tradicional. Así es. O sea, Pero se la porque metió creía a la y Bullrich dijo, voy a ahí. llegar y no, voy a pero llevar mi equipo en y ese voy a llevar sentido mi... lo que miras es un Negoció- buen candidato. negoció con Macri. Metió a Caputo, que es el ministro Claro. de Economía de Macri. De Macri. No jodamos, sí. Va, pero suponete un Bernardo no se lo imaginó. Ni siquiera los analistas políticos no los No, imaginaron. no jodas. Entonces, Bueno, Daniel cerró la sesión del día de las elecciones que teníamos con criterio y Ajá. por Y favor, con- diciendo que iba a dar vuelta y que no iba a ganar Bernardo. Sí. Sí. Y después tiene el descaro Sí, de se decir... fue a su casa diciendo que no Yo, iba a yo ganar. de hecho no iba a decir y nada, quedé pero como cuando un dijo, le imbécil. cuesta que se imaginen donde yo me equivoque es papito. Estaba como... Estaba grabado. En fin. Es muy injusto el ataque que me están Bien, haciendo. cuando se pone rojito como... Es pero muy eso injusto. dijiste. ¿Qué? Ahorita da la vuelta. Sí, No, sí. demuéstramelo. Enséñamelo. Dicen, ¿está grabado? Demuéstrame la grabación. ¿Dónde está? Ya está, no, ya está. Además dice Jinping, que también está grabado, ¿se acuerdan? Sí, también. Pero siempre Lo creo de que Xi ese día fue a pagar, a validar el parqueo y todavía estaba aquí que Godoy y validamos el parqueo juntos. Entonces todavía le digo, ¿cómo a qué horas crees que se va a dar vuelta? Ah, como a las 2 de la mañana. Todavía se me apuestas de a Sí, qué pues, hora se iba a todavía, dar sí. vuelta. O sea, aquí que Godoy también se equivoca. Ese sí no. Pero bueno, en fin. Saludos aquí que también. Saludos Sí. aquí que ahí que siempre Y viene a felicidades. hacernos las fichas ahí con buenos programas. Y felicidades en su proyecto también, porque ese es otro Eso que- proyecto qué bueno que resultado dijiste del... Sí. Sí. Qué buenísimo Me proyecto. parece además. lo que acabas de decir es un punto clave, ¿verdad? O sea, después de eso, ver que alguien como Ben Keichin, que me parece talentosísimo. Sí, paso. Ajá. Sí. Últimamente no estaba de acuerdo, digamos, con la línea de crítica que tiene, porque creo que precisamente ha caído en eso de ser demasiado severo en unas condiciones que no son ceteris paribus, pero me parece una persona que además es único en lo que hace aquí en Guatemala, tiene una gracia, una chispa, y que haya encontrado un canal y un proyecto también sostenible donde expresarse, y con la ayuda de Kike, que me parece también uno de los Es un mejores proyecto analistas de bien, este país. bien chilero, ¿eh? Porque Bonito. El formato de ellos. Es formato porque es directo, Sí. es media hora. O sea, hacen cosas que nosotros no hacemos, digamos, ni de No, lejos. ¿y a qué os te agarran? ¿El tema del día? O sea, Del tres día. temas del Sí. día, te los desgranan rapidito y se acabó. Está re es bien, una la cosa, verdad. en Lo que hacen media es hora, muy, muy 45, te dan un update de lo que está pasando. Y tienen su entrevista, la Sí. platicadita, y luego tiene esas piezas Buenísimos. maravillosas No, que hace de o sea, editoriales
Ben. humorísticas, Buenísimo, el Ben, buenísimo. que yo creo que de verdad son, o sea, es muchísimo talento Que es otra y vez es de una lo persona. mejor. ¿Te acuerdas? O sea, cuando hacía todo era ritmo de cumbia en las Sí, Inolvidables. Las Inolvidables. Las Inolvidables. Y después, digamos, hacer ese editorial que también es otro formato, pero otra vez el mismo talento, la misma Sí. ingenio, ¿verdad? O sea, Y ya vimos quién era el talento, ¿verdad? El claro, talento era- claro. También está nuestro compañero que no ha venido mucho por aquí últimamente, ¿verdad? Pero este chico, Juan Diego Godoy, tiene como unas cápsulas Sí. de ¿cómo se llama? El informe Godoy. Y la verdad es que me parece que también es, por ahí hay algo interesante, ¿verdad? O Hay resúmenes, bastante. Ajá. 10 minutos, 6 minutos, 7 Sí. minutos. Ellos y lo que hace Quorum, lo que hace Janely Pía Vázquez. y compañía en Quorum, Que que también son es del equipo. contenidazo, ¿verdad? Eso, Buenísimo. eso es otra cosa que también yo agradezco de este espacio, que me ha dado la oportunidad de invitar compañeros, tanto de Quorum, de Plaza Pública, incluso de no ficción, que han venido aquí a hablarnos de sus reportajes Sí. y se les da, pues, bueno, yo creo que nos damos mutuamente Nos damos, visibilidad, ellos porque nos dan ellos contenido promocionan. y nosotros exacto. les damos este micrófono que de algo Sí. les ha servido y creo que es bueno. Así que bueno, vamos cerrando porque si no aquí vamos a seguir hasta las 4. Creo que hay un último No tema, nos vamos a si me callar. permite, Ajá. si es cuál es el futuro de esto. digamos. Eso. Y yo aquí es donde Solo Dios yo, lo sabe. yo sí tengo un poco de miedo por este proyecto. Y lo tengo porque es un proyecto fundamentalmente amateur. Sí. Sí. ¿En qué sentido es amateur? O sea, tenemos como sostenibilidad, pero para que un proyecto sea de verdad de futuro, tiene que ser un proyecto que haga que las personas que aportamos el tiempo vivamos, aunque sea parcialmente, de esto, Sí. ¿verdad? Y que haya más producción, y que haya más diversificación, y que le saquemos más partido a los micrófonos y a las cámaras que tenemos y a las capacidades y todas las maravillosas historias e incluso formatos que hay que explorar, pero el gran problema que tenemos es que no da suficiente dinero Sí. como para que pase eso, ¿verdad? Y del otro lado tenemos que trabajar, Sí. ¿ya? En nuestras labores Sí. independientemente a esto. Y eso nos quita mucho tiempo. Yo, por ejemplo, estaba totalmente convencido de empezar a hacer debates, Sí, recuerdo. ¿verdad? De hecho, hablé con algunas personas, mira, te voy a invitar para que hagamos debates. La verdad es que por tiempo y por dejadez y porque la vida es así, no hicimos esos Hiciste debates. un debate, el debate que no fue. Sí, cabal. Ni fue debate, además. Entonces, mi idea era venir aquí a hablar, y todavía la tengo, venir a hablar del aborto, venir a hablar de la Sí, sí. eutanasia, venir a hablar Los del grandes temas, genocidio, digamos, ¿no? venir a hablar de un montón de cosas que creo que pueden ser bien interesantes y que son, hasta cierto punto, ajenas a la coyuntura. Y jugar este papel de traer a gente y que ninguna de las dos personas con ideas opuestas se sienta que está en un ambiente hostil, ¿no? Y que puedan discutir Sí. abiertamente y generar esa especie de... Pero eso lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo. Y no tenemos ese esfuerzo, Sí. porque tenemos que estar trabajando en las 23.000 cosas que trabajamos, cada Sí. uno de nosotros, ¿verdad? Y eso es bien... Y encima el puñetero tráfico de Guatemala, Sí. ¿verdad? Que lo hace mucho más difícil, ¿verdad? Y nos hace la porque vida mucho más moverse difícil. para acá es Es una un travesía. trámite Sí. brutal y tienes que organizar tu día para dónde estoy, Exacto. en qué momento para llegar ahí. Y entonces Pero ahí viene el metro. mi el metro miedo, de sí, tropas ya que viene, uno hace en el ya tráfico. viene enseguida. Que no va a haber metro mucho en este gobierno, solo para que lo tengamos claro. Es bien difícil que haya Sí. siquiera una primer metro de metro. En fin. No va a haber ni centímetros, Eso ¿no? es otro tema. Pero mi punto es, tengo miedo de que eso Sí, se sí. vaya muriendo y que al final nos cansemos, porque esto es cansado. Sí. Con todo lo que tenemos que hacer y con lo muchísimo que se trabaja en este país, porque se trabaja muchísimo Sí. para poder salir adelante. Y que llegue un momento en que se pueda empezar a diluir esto y que ya esto es una especie de... Igual que fue una especie de Fue de subiendo- bola de nieve, Ajá. ¿verdad? Empiezas a también generar ciclos de descenso. Y lo que más me preocupa es que ninguno va a sentir el más mínimo impacto en su bolsillo, porque no cobramos un puñetero que sale de este Exacto. proyecto. Sí, sí, Entonces, que se muera un proyecto que no te da dinero es algo que no te invitas, digamos, a pelearlo como debería. Nosotros seguimos con la ilusión. Por Claro. eso hacemos estas celebraciones también, ¿verdad? Sí, 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 Como porque para le ponemos recordarnos que hay que corazón. seguir, para ese tipo de cosas.
pero todavía no veo el mercado, no sé qué piensan ustedes, lo suficientemente maduro como para poder generar una empresa verdaderamente sostenible Y otra vez a es largo un tema de plazo. escalas, ¿verdad? Estamos en un país con problemas de renta per cápita, pobreza, y además es un país pequeño. O sea, es el más grande de Centroamérica, pero ni siquiera, que es una de las vías también que en algún momento podríamos explorar, ni siquiera podemos hacer contenido centroamericano que tenga, digamos, Sí, ¿no? otro nivel de Aunque bien audiencia. podríamos, pues, pero es ese círculo vicioso que no Pero le es metes difícil, tiempo. o sea, sí, hay cosas que pueden Intentamos trascender, pero... y Lucy nos arruinó un... Pero bueno, retos para el futuro, así que... Sí, bueno, reto. Y acompáñenos, porque, Sí. o sea, esto tiene todavía cuerda para rato. No, estamos aquí más vamos, felices. y yo creo que en los momentos de momentos políticos más turbulentos es donde mejor Sí. nos debe ir, ¿verdad? Porque es donde más contenido hay. Estás feliz de que más haya temas de crisis, cara. ¿verdad? Sí. Nos alimentamos de la crisis, entonces... ajá. Pero yo creo que hablo por todos al decir que queremos seguir, o sea, que Ah, no, queremos sí, seguir, que nos claro. seguir, o sea, A mí el me encanta espíritu esto. ahí está. A mí me encanta esto, me encanta venir a hablar, me mí encanta también. los invitados, me encanta buscar temas. Y ojo, a veces es chistoso eso que uno dice, este tema me encanta, no sé qué, y no le va tan bien, ¿va? Pero bueno. Ajá. Y a veces uno que no te gusta tanto y le va re bien. Yo Es- creo así que es, así es mientras esto. haya audiencia y nosotros le pongamos ganas para el programa, pero por supuesto la visión realista que planteas está allí. O sea, Sí. ahí está respirándote en la espalda el hecho de que quisiéramos meterle más tiempo del que le metemos, pero no podemos porque no tenemos o sea... ¿Qué pasa si alguno de nosotros, te voy a poner este ejemplo, Ajá. te llega alguien y te dice, te vienes a trabajar, tienes un salario mucho mejor y tienes que dejar tangente? Sí. Uy, sí, qué ¿Lo tienes difícil. que dejar? Porque lo importante Los- es los- alimentar los a las hijos, niñas. Sí, las Las hijas, ¿verdad? las niñas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. aquí- En mi caso son niños, en tuyo son niños. Es lo tus mismo. niños, mis Ajá, es niños. lo mismo. sí. Aquí tenemos entre los cuatro, ¿cuánto? ¿Qué? Sí, 3, 2, 5, dos, 7. siete. Son 7 hijos en esta mesa, Ajá. ¿verdad? Ajá. Este que nos ha puesto las pilas todavía. Que no hay modo. Pero estás hablando de que a eso nos debemos. Claro. Eso es lo realmente importante. Lo Mis hijos demás el es... Club Comunicaciones. Y ahí es donde, y ahí es donde digo, sí, el mío es Atlético Madrid. Eso y los trileros que ni mencionarles el nombre que nos sacaron a codazos, ¿verdad? También son nuestros eternos hijos. Pero bueno. Pero bueno, muchachos, vamos cerrando. No, gracias. Gracias al público principalmente. Gracias a los amigos que vienen aquí a hacernos el programa Claro. todas las semanas y que nos dan su contenido Sí. y sus opiniones Y su voz. y su análisis, su Sí. voz. Gracias a los anunciantes, ¿verdad? Porque por ellos está esta mesa y lo que sea. Y solo. Y gracias, muchachos, por seguir con esto. Nos vemos el viernes. Lléguense, saludémonos, brindemos, tomémonos fotos. Ajá. Y Y solo. Bueno, Gracias. Chao. Muchísimas gracias. adiós.